Pues me da mucha alegría poder estar con vosotros esta tarde que la dedicáis a la espiritualidad de los Sagrados Corazones. El año pasado pude estar con el padre Alberto Tután allí con vosotros en el colegio, pude ver las instalaciones. Era justamente casi el inicio de la pandemia y fijaos todo lo que ha ido sucediendo en los meses posteriores. Y ahora pues desde aquí, desde Roma, me uno a vosotros en esta tarde junto a toda vuestra comunidad educativa que queréis acercaros a la figura de nuestros fundadores y también el mensaje que nos dan a nosotros hoy para nuestros colegios, para nuestras comunidades educativas, para nuestra espiritualidad. Hay una realidad desde los orígenes de la congregación y es que este tema de la educación, de la enseñanza, está muy presente en la vida de los fundadores desde el principio, quizá porque ellos intuyeron o detectaron la importancia de la educación para un momento tan convulso como fue el suyo y al mismo tiempo un momento tan complejo como es el nuestro. De ahí que ya en los primeros momentos del inicio de la congregación los superiores quisieran dar una respuesta a tantos niños y niñas que se veían sin educación, que no tenían un lugar donde formarse y un lugar también donde recibir los valores de la fe y del encuentro con Jesús. Esto preocupaba especialmente a los fundadores. Hay una cita de la Buena Madre que a mí especialmente me gusta, que dice lo siguiente: quiero que esas pobres niñas se encuentren felices entre nosotras. Si les mostráis la riqueza de sus cualidades y valores, se sentirán atraídas por ellos. Si les habláis siempre y solo de sus defectos, les quitaréis las ganas de superarse. Me parece una inspiración muy hermosa de la Buena Madre de educar siempre en positivo, desde las cualidades, potenciando algo que ha de marcar pues todo nuestro estilo educativo Sagrados Corazones. Me parece que es una frase profundamente inspiradora. Y fijaros que el tiempo del inicio de la congregación en plena Revolución Francesa es un tiempo especialmente complicado. De ahí que los fundadores se pongan en manos de la providencia. Yo creo que también nosotros, en este tiempo de pandemia en el que pues está costando sacar adelante nuestros centros educativos por diversas razones. Una de ellas también está ese factor económico que en algunos países ha sido muy duro y muy fuerte. Entonces, el seguir trabajando y confiando en la providencia es algo que es una interpelación del buen padre. Decía el fundador: Dios nos dará ropa según el frío. Y a mí me gustaría también enmarcar esta participación con vosotros de esta tarde, pues en este clima de confianza y de abandono en la providencia. Al hablar hoy de los fundadores y de cómo ellos afectan a toda nuestra labor educativa, me gustaría, en primer lugar, fijarme en algunas palabras clave de nuestro carisma, unas palabras que para todos nosotros son muy familiares y que a veces el exceso del uso pues puede quitarle toda la fuerza que tienen, pero no por eso son menos importantes. También decimos papá, mamá y son palabras que repetimos y las podemos decir también con mucho cariño y con un amplio significado. Entonces, la primera palabra clave de la que nos hablan los fundadores es la palabra corazón. Ellos están muy próximos al corazón de Jesús y al corazón de María. En este tiempo en que está tan de moda hablar de la ecología, considero que es muy importante cuidar la ecología del propio corazón, es decir, cómo estamos nosotros interiormente,
cómo está nuestra vida, cómo sentirnos más unidos a aquellos que nos rodean y cómo poder entregarnos cada día pues, con mayor inquietud, con mayor esfuerzo, con mayores ganas. Hay una parábola, un cuentecito que me gusta mucho, que es el cuento de la escoba, que viene muy bien para esta ecología del corazón. Mirad, en una actividad en un colegio, era una actividad extraescolar, fuera de las clases, una actividad en la que había varios profesores con varios alumnos e hicieron un gran círculo en una sala. Y el que coordinaba la actividad pidió que alguien pues barriera la sala. Y entonces pues salió un joven muy dinámico y comenzó a barrer la sala. Entonces el coordinador le dijo, no, la sala no está bien barrida. A esto el joven se extrañó muchísimo porque había puesto mucho empeño, estaban allí sus compañeros, estaban otros profesores y el coordinador pidió que otra persona saliera voluntaria a barrer la sala. Entonces salió una chica pues que también cogió la escoba, comenzó a barrer y lo dejó todo ciertamente muy limpio. Pero de nuevo el coordinador de la actividad dijo que no estaba, que aquella sala todavía no estaba del todo limpia. Y así pues fueron pasando varios voluntarios, hasta que en determinado momento, al final, el coordinador les dijo, ¿no os habéis dado cuenta de que todos salís muy disponibles para limpiar la sala, pero ninguno se ha dado cuenta de cuál es el estado de la escoba? Si no vemos cómo está la escoba, cómo está el cepillo con el que quitamos la suciedad, pues quizá en vez de limpiar lo que hagamos es manchar o ensuciar más. Pues esto aplicado a nosotros, a los que estamos en una comunidad educativa, es también muy importante porque es ver cómo está nuestro corazón, cómo está esa escoba, porque podemos darnos mucho, pero si nuestro corazón no está cuidado, nuestra vida no sintoniza con los corazones de Jesús y de María, pues quizás no hagamos tanto el bien como deseáramos, sino que incluso podemos entorpecer. De ahí que para los educadores, para los padres, para todos los que han de impulsar la actividad en una comunidad educativa, sea tan importante ver cómo está nuestro corazón, ver cómo está esa escoba. Para ello es bueno que evitemos el colesterol de lo malo, el colesterol de lo que nos impide darnos a nosotros mismos, el colesterol de aquello que nos quita pasión. Así no hará falta de ningún tipo de bypass y tampoco hará falta que nos operen del corazón, porque este corazón estará bombeado continuamente por un impulso grande que es el impulso que nos da precisamente Cristo crucificado. Mirar a Cristo crucificado nos libera de la polución del egoísmo, nos libera de poner nuestra vida en otras miradas que no sean las suyas. Y si hay algo que tienen claro nuestros fundadores, el buen padre y la buena madre, en palabras del propio padre Coudrin, es: en Jesús lo encontramos todo, su nacimiento, su vida, su muerte, he ahí nuestra regla. Y mirando a Jesús, sentimos que ese egoísmo o lo que nos impide entregarnos con amor, pues se vaya cortando, se vaya oxigenando con una vida que está expuesta a la alegría del propio Evangelio. Para eso, ¿qué es necesario? Pues es necesario lo que vamos cultivando en todos los centros de la congregación desde hace tantos años, y el cuidado de la oración personal. Esta tarde estamos haciendo una oración comunitaria. Pues qué importante que ensanchemos nuestros pulmones con zonas verdes, como son la de la oración, la de la adoración, la escucha de la palabra de Dios, el que hagamos también tiempo de silencio, silencio para encontrarnos con Dios y silencio para encontrarnos con nosotros mismos y con los otros,
cuánto ruido hay a veces en nuestro entorno, y ese silencio nos hace sentir una presencia habitada, la presencia del propio Dios. Y después también lo bueno que es el acompañamiento, el tener buenas lecturas, celebrar el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía y los tiempos de retiro. Es decir, necesitamos cuidar la ecología del corazón, el corazón como lo central de la persona. Necesitamos cultivar esos tiempos de estar junto al Señor. Si hay algo que tuvieron claro los fundadores en todas las etapas de su vida, fue de esta centralidad de Jesús en su existencia, en su itinerario personal. Y ellos dedican tiempo, mucho tiempo, a estar delante del Santísimo, dedican tiempo a la Eucaristía, dedican tiempo también a apartarse. Fijaos lo importante que fue el periodo que la buena madre vivió en la cárcel junto a su madre, y ella pues se dedicó a servir a su madre, a enseñar a leer y a escribir a los hijos del carcelero, a atender a otras personas. Enriqueta Imer, que era una joven de la sociedad bien de su época, descubre la pobreza, pero lo que realmente descubre es la presencia de Dios en su vida. Y esa presencia de Dios en su vida la hace reconocer al pobre, al necesitado, en su madre, en los hijos del carcelero y en otras personas que también estaban sufriendo en la cárcel. Por eso podemos decir que cuidar nuestro corazón es fundamental, esa ecología del corazón a la que ya se adelantaron nuestros fundadores. Primera palabra clave, corazón. Hay una segunda palabra clave heredada de nuestros fundadores, es la palabra adoración. Estar delante del sagrario, de la Eucaristía, nos invita a mirar a Cristo partido y repartido. En el fondo es tener un enfoque evangélico de la propia vida. La Eucaristía nos lleva a nosotros a partirnos con aquel que no tiene pan. Decía la buena madre que la adoración no es otra cosa que poner nuestro corazón junto al corazón de Jesús. Un momento especial del día o de la semana de acercarnos a Jesús en la Eucaristía y de simplemente poner nuestro corazón junto al suyo, sentirnos en su presencia, sentirnos también desbordados por su amor. Eso es un regalo, pero es un regalo al que necesitamos tiempo. De ahí que quien entra en la escuela del corazón de Cristo, como los fundadores, entra en una escuela de amor y de misericordia. Qué importante es todo esto. Fijaos que últimamente el Papa Francisco, en su última encíclica, Fratelli Tutti, nos pone como modelo nuevamente al buen samaritano. La escuela de amor y de misericordia es la escuela del buen samaritano, porque en esa escuela se transforma el corazón y porque en esa escuela, adorando al corazón de Cristo, éste nos lleva al corazón de nuestros hermanos, especialmente de aquellos que están caídos en la cuneta de la vida y de la historia. Estar delante del sagrario, de la Eucaristía, nos invita a mirar a Cristo partido y repartido. En el fondo es tener un enfoque evangélico de la propia vida. La Eucaristía nos lleva a nosotros a partirnos con aquel que no tiene pan, pero con aquel que le falta el sentido, que le faltan las ganas, que le falta el impulso para seguir viviendo. Vosotros, ustedes en el colegio, con la familia, en este entorno de la comunidad educativa, también descubren muchas heridas en los alumnos, en la familia. Ponernos delante de Jesús, Eucaristía, es una manera de pedirle que sane nuestras heridas y sentir su amor, que cicatricen nuestras propias heridas y nos acerquemos mucho más a su amor sanador, a su amor redentor. Hay personas y situaciones de descarte a las que presentamos también delante de la Eucaristía, en el silencio del corazón, en la adoración. Y eso es muy, muy importante.
Cuántas heridas, cuántas historias que a veces se quiebran. Y muchas veces también vosotros, los educadores y todos los que actuáis en la comunidad educativa, necesitáis también de esa fuerza para sanar heridas y también para sanar las propias heridas. Por eso nos acercamos como los fundadores a la Eucaristía, para sanar y ser sanados, porque en el fondo somos sanadores heridos y podemos comunicar todo esto porque tenemos experiencia de herida, pero al mismo tiempo también tenemos experiencia de curación y del encuentro con Jesús. Por eso en esta tarde os invitaría a que revisemos delante de Jesús y cuando podamos delante de la Eucaristía cómo son las heridas de nuestra comunidad educativa y en qué empeñamos realmente nuestro tiempo y nuestra vida. Y si hay algo de lo que tuvieron experiencia los fundadores en torno a la adoración, es otra palabra clave que va muy unida a la adoración, que es la de reparación. Ellos vieron cómo la sociedad de su tiempo, tan fuertemente azotada por la revolución, por la guillotina, por las injusticias sociales, a un mundo que se derrumba. También a veces nosotros podemos tener sensación de que nuestro propio mundo se desmorona. De ahí que delante del Señor en la Eucaristía también pongamos delante la realidad de nuestro mundo. Eso es reparar. Reparar es aprender a mirar, descubrir lo malo mezclado con lo bueno, infiltrado, para quitar fuerza a la esperanza y dinamitar las energías para destruir la lógica del amor. Reparar es no quedarnos cruzados de brazos. Qué importante mirar y que miremos lo bueno y que dejemos a un lado lo malo para que nadie pueda dinamitar la lógica del amor, para que nadie pueda dinamitar esta pedagogía del amor a la que nos impulsa continuamente la buena madre con aquellas palabras iniciales que citábamos. También no podemos quedarnos cruzados de brazos ante la realidad actual o decir que todo esto nos afecta mucho, llenarnos de emociones, pero que no se traduzca en un compromiso concreto. Creo que nosotros, como familia de los Sagrados Corazones, estamos llamados a entrar, como decían los fundadores, en la obra de Dios, en el dinamismo del amor salvador, del amor redentor, que no se queda cruzado de brazos, sino que se implica como Cristo en la encarnación, se hace hombre, se hace uno de nosotros para transformar nuestra historia, una historia que le lleva a tener su corazón traspasado en la cruz. Y la palabra reparación también nos recuerda algo muy importante, y es que la propia Iglesia necesita también de reparación. Continuamos con estas palabras, con este vocabulario específicamente Sagrados Corazones que anima a nuestra familia espiritual, que va mucho más allá del vocabulario de un diccionario o de la Wikipedia. Es el testamento espiritual de la experiencia fundante, de la experiencia de los fundadores. Y si hay algo que llama la atención en los fundadores es la palabra celo. Celo como apasionamiento, el celo por tu casa, el celo por la casa de Dios me devora, le gustaba decir al buen padre recordando el Salmo. El celo nos habla de pasión, de creatividad, de ser incansable. ¿Cómo sabemos nosotros que en la acción educativa hace falta tener mucha pasión? La profesión de docente, la profesión educativa no es una profesión, es una vocación, es dar la vida. Y yo creo que tiene algo de martirial, porque vamos entregando nuestras energías en el martirio diario, que podríamos decir que no es un martirio rojo, no es un martirio de sangre, pero sí es un martirio blanco, que es el martirio de la entrega diaria. Y creo que esta dimensión del celo nos lleva también a esa entrega que nos une a la vocación
de los propios mártires, que creo que es una de las vocaciones más sublimes. El celo, esa pasión, nos lanza a luchar también por los migrantes, por los refugiados, por una economía que no desecha a las personas y también por una formación, la que vamos transmitiendo, que construya una sociedad nueva basada en los pilares del reino. Al mismo tiempo nos llama a liberar a los que están ahogados en la soledad, el anonimato o el individualismo. Lo hemos visto mucho en todos estos meses de pandemia, cuántas personas se han visto solas, cuántos se han visto en el anonimato, cuántos se han visto inmersos en una sociedad individualista. El celo nos impulsa a salir de nosotros mismos y a descubrir esas necesidades en nuestro entorno y en el entorno de la sociedad. Al mismo tiempo, este celo nos emplaza a un mundo donde todos, mujeres y hombres, grandes y pequeños, están invitados a la mesa del banquete, a la mesa de la Eucaristía. Y nosotros solemos decir una palabra también importante, sería la fraternidad o el espíritu de familia, que caracterizó las relaciones entre los fundadores, unas relaciones muy próximas, relaciones que vemos así en las primeras comunidades de la congregación y que ha sido una herencia preciosa que hemos ido recibiendo. El relacionarnos unos con otros desde la sencillez, la cercanía y también un trato cariñoso. Podríamos decir que es una de las marcas distintivas de la casa, de la congregación, porque sentimos que siendo familia, esta familia se convierte en escuela, es la mejor escuela para empaparnos de los mejores valores e ir seleccionando las principales vivencias para la mochila, para esa mochila que llevamos en nuestra vida, esas vivencias que nos acompañan durante toda nuestra existencia, vivencias que se han ido fraguando en la familia. Y sabemos que esta fraternidad es una auténtica escuela de discernimiento para ejercitar el bien y rechazar todo lo que no está de acuerdo al Evangelio y entristece al corazón de Dios. ¿Cuánto aprendemos en la familia? ¿Cuánto como comunidad educativa aprendemos unos de los otros? ¿Cómo está la temperatura de nuestra comunidad educativa? ¿Qué radiografía podríamos hacer? ¿Cuál es la valoración que hacemos de nuestras relaciones interpersonales? ¿Nos dedicamos tiempo? ¿Somos capaces de acoger, de escuchar al otro, de empatizar con él, de perder el tiempo si hace falta en la escucha, de tener detalles con los otros, o vivimos una vida demasiado rápida? Nuestra familia a veces caracterizada por una cierta improvisación. Esta improvisación puede ser quizá también a causa de ese celo, porque estamos metidos en muchas causas, en muchos frentes y a veces no da tiempo a realizarlo todo, ¿verdad? Pero también una familia que es rica en humor, en unas relaciones que hacen crecer a la persona en libertad, en identidad y también en compromiso. Es un sello muy distintivo también de nuestros fundadores. Pero algo es lo que los fundadores nos inspiraron y nos siguen inspirando en este tiempo, pero en la congregación, bajo la sombra de nuestros fundadores, seguimos reflexionando sobre nuestro estilo educativo. Y por eso el último capítulo general que reunió a hermanos y hermanas de la congregación en Roma en 2018 nos dieron una palabra a los colegios y a los educadores. Decían cosas tales como esta: que nuestros colegios y actividades educativas sean verdaderas plataformas de evangelización, tanto en las sociedades secularizadas como en aquellas que la educación es prácticamente la única manera de salir de la pobreza. Qué importante todo esto, verdaderas plataformas de evangelización. Para eso fundaron también los primeros centros educativos, las pequeñas escuelitas, los fundadores.
Y después que la conversión pastoral y misionera en las obras educativas Sagrados Corazones ponga en el centro de sus procesos formativos a la persona, la centralidad de la persona, a los alumnos, a los profesores, a las familias, al personal no docente, así como un acompañamiento en el ámbito académico y pastoral para favorecer el crecimiento personal y social. La persona en el centro. La espiritualidad de los Sagrados Corazones es una espiritualidad del corazón y en el corazón está simbolizada la centralidad de la persona. También el capítulo, viendo la realidad de los desafíos actuales, impelía a que la oferta educativa Sagrados Corazones integre las exigencias del ámbito pedagógico, las inteligencias múltiples, la neurociencia, el trabajo cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso adecuado de la tecnología, que se ha visto acrecentadísimo durante la pandemia, el respeto a esa ecología de la que hablábamos, de la naturaleza, el multilingüismo, junto con las exigencias del ámbito pastoral, el encuentro personal con Jesús, esa centralidad con Jesús, la vivencia eclesial comunitaria, el carisma Sagrados Corazones y la respuesta vocacional. Al mismo tiempo, el capítulo pide que se establezcan formas de colaboración entre las comunidades y entre los hermanos y las hermanas de la congregación para implementar la conversión pastoral y misionera en nuestros colegios. Bueno, pues todo esto eran algunos desafíos no solo de los fundadores, sino también de lo más reciente de nuestro capítulo general. Si me permitís, me gustaría terminar también con dos palabras que veo muy importantes. Una es la palabra jirafear. Jirafear es salir de nuestra mirada, alzar la mirada para mirar en perspectiva. Creo que nuestros fundadores nos invitan hoy a salir de nuestro centro y mirar a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Mirar en perspectiva, mirar el presente, pero también proyectando el futuro, siendo consciente de nuestro pasado. Pero jirafear es ese salir de sí, impulsarnos hacia arriba para mirar en perspectiva. Y hay algo muy importante que nos mostraron también los fundadores y que ahora se está escuchando mucho con motivo de este sínodo que ha sido convocado para octubre de 2023. Y es la palabra sinodalidad, caminar juntos. El buen padre y la buena madre caminaron juntos. El buen padre decía de la buena madre que ella es más fundador que fundadora. Pues fijaos, hace 2 siglos y pico, cómo ellos, un hombre y una mujer, son capaces de trabajar codo con codo, de soñar una familia en la que todos tienen la misma dignidad. Yo creo que todo esto que recibimos de nuestros fundadores es un gran impulso para seguir adelante. Y ahora, como viene el tiempo, este ratito de oración, pues invitaría a que recemos por toda la congregación, por todos nuestros centros educativos, pero hay muchos centros que son centros no formales de educación. A mí me llamó mucho la atención tantos pequeños centros en una choza, en un pequeño lugar que tienen nuestros hermanos en la India. Esa preocupación por la educación de los más pobres, que era tan importante al principio de la congregación y que sigue estando muy vigente como desafío. Y tantas otras obras y trabajos de la congregación. Les invito a que presentemos al Señor todo ello, en especial este querido colegio de los Sagrados Corazones de Recoleta, que recemos los unos por los otros y que, como nuestros fundadores, al orar nos acerquemos al corazón de Dios, como lo hizo María en su silencio y en su vida. Pues amigos, amigas, hasta muy pronto y unidos en los corazones de Jesús y de María. Muchas gracias.